Para nadie es un secreto que el mundo está pasando por una crisis casi terminal. Para nadie es desconocido que todos los valores fundamentales, fundamental tiene que ver con fundamentos, con bases, que la humanidad ha elaborado desde que es consciente de su existencia, convivencia, respeto al individuo humano y la colectividad humana, deberes irrenunciables a la solidaridad, al servicio, a la construcción de una sociedad que haga posible la libertad y la dignidad, están en decadencia, olvidadas hasta la práctica feroz de todos los contrarios. Nadie debería ser ajeno al saber que en todo este proceso histórico se ha intentado construir formas humanizadas de organización social, que buscan la convivencia y la paz, pero que todavía navegamos en aguas turbias de mares en que el pez más fuerte y más voraz se come y destruye al más pequeño. A pesar de los fracasos históricos concretados en las guerras y en la eliminación de muchos pueblos por los gobiernos de unos pocos pueblos poderosos, siempre han sobrevivido seres humanos que siguen soñando con el rescate de la naturaleza y con la recuperación de los más admirables valores humanos. Seres humanos paradigmáticos, heroicos siempre, dispuestos a todo, sinceramente leales a unos propósitos ideales, aunque no idealistas, que corresponden a la ideología de los demás primero y por último yo, posible algún día seguramente bajo un sistema social que proporcione a todos lo necesario e indispensable para su crecimiento y exija de cada cual su aporte y crecimiento pleno para producir, sin destruir, lo que todos requieren. Parece mentira para casi todo el mundo que todavía puedan existir seres así, tal es la magnitud del desmoronamiento de fin de siglo XX y este siglo XXI. Pero existen. Han pasado por todos los intentos políticos y por todas las vertientes ideológicas. En algunas partes han llegado al poder. En otras apenas se han acercado. En otras, lo entregaron generosamente ingenuos. En otras, esperan que sea posible que posiciones antagónicas encuentren formas de gobierno verdaderamente democráticas. En otras, retoman después de 80 años los caminos abandonados. En otras partes empezarán, quién sabe cuándo, pero empezarán. Entre nosotros, hemos caminado y seguimos caminando dispersos como si no hubiéramos reconocido siempre que el propósito es el mismo. No caminar por caminos oscuros es un caminar. Seguir caminando por caminos confusos es un no caminar. Ramón Eduardo Agudelo. Elementos de análisis para una propuesta política. Por Julio César, Cuadernos de Reencuentro. Colombia, mayo 1 de 2012. Última actualización junio de 2013. En el contexto histórico de los siglos XX y XXI, en particular los últimos 60 años, el mundo ha cambiado vertiginosamente. Hoy la información fluye por todas partes gracias a los avances científicos y tecnológicos. Existe una red mundial de todo tipo de datos y la posibilidad permanente de consultarla. Existe una conmoción permanente en la cotidianidad de nuestras vidas, en las relaciones sociales y en las relaciones sociales de producción. El individuo tiene mayores posibilidades de visibilizarse en entornos extremadamente amplios. El mundo se centraliza económica y políticamente de una manera injusta. Años atrás, la información se transportaba físicamente en cartas, libros, discos compactos y otros medios, ahora la información viaja en forma de bytes por las autopistas virtuales. La automatización de la información en productos de software ha transversalizado todas las actividades productivas y sociales de la humanidad, de la industria editorial, de la industria postal, de la prensa, y en general de todo nuestro entorno, coexistiendo inexorablemente el desarrollo y la crisis. El avance de la teleinformática y de Internet han generado escenarios virtuales de comunicación, diferentes a los emisores tradicionales como la radio, la televisión, la prensa hablada y escrita. Existe un menú más amplio y más objetivo, si se quiere. Las posibilidades de manipulación de la información, si bien siguen existiendo, pueden hoy confrontarse con nuevas realidades, como se pudo apreciar en el caso de Julian Assange y los cables de Wikileaks. Nuestro mundo es distinto en la enseñanza, en los medios de comunicación, en la música, en las telecomunicaciones, en la medicina, en la propia producción de bienes y servicios. Para la generación que data de 1980 a la fecha, las herramientas tecnológicas son prioritarias y son utilizadas permanentemente en tareas elementales y cotidianas de sus vidas: estudiar, socializar, informarse, informar, divertirse, realizar compras.
Estas personas que han crecido con la tecnología, presentan habilidades innatas en el lenguaje y en el entorno digital y hacen parte de la llamada generación de los nativos digitales. Los avances científicos y tecnológicos, que antes eran perceptibles solo a través del armamento bélico, las naves espaciales y el armamento nuclear, se multiplicaron y se hicieron asequibles para gran parte de la población mundial, gracias al avance de la física, la electrónica, la nanotecnología, la teleinformática, que crearon el entorno para el desarrollo de Internet. En el campo político se han registrado profundos cambios. De las dos superpotencias que se alzaron victoriosas en el siglo XX, solo queda Estados Unidos chorreando sangre en todo lo que toca. La URSS desapareció oficialmente el 25 de diciembre de 1991, con la ratificación del Protocolo de Alma-Ata y la dimisión de Gorbachov como último presidente de la URSS y ascenso de Boris Yeltsin como primer presidente de Rusia. La carrera espacial ya no es potestad de dos países, y potencias como China y la Unión Europea, son nuevos protagonistas que están en escena. Hoy, la posesión de tecnología atómica no es exclusividad de los países nuclearmente armados Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China, sino que existen por fuera de estos, otros estados, como India, Pakistán, Israel, Corea del Norte e Irán, que poseen tecnología nuclear y han hecho algún tipo de prueba. Se agrava la situación si pensamos que existe desde hace años la gran preocupación por miles de científicos nucleares de la vieja URSS, de los cuales no se conoce su ubicación. En la crisis económica, política y social que vive el mundo, se le plantea un dilema al capitalismo, referido tiempo atrás por el marxismo. No puede detener su andamiaje. Por la dinámica de su mismo proceso tiene que seguir innovándose. Tiene que seguir obteniendo ganancias, seguir explotando, seguir armando guerras. Los balances financieros anuales tienen que ser mejores cada año. Al mismo tiempo el avance del sistema crea simplificaciones del mismo, que ocasionan mano de obra en condiciones humillantes, un ejército de desempleados cada vez más global, pueblos que soportan la disminución de sus derechos económicos y el aumento del costo de vida. Cualquier recorte de garantías y los costos del capitalismo recaen en primer lugar sobre los sectores más desfavorecidos de la población mundial. Paralelamente el capitalismo sigue aumentando sus ganancias. Son dos fuerzas de un mismo todo, que cada día se alejan más, haciendo extremadamente débil aquel cordel que ha permitido dicho vínculo. Aunque los hombres que están al frente de ese aparataje quieran, no podrán detener esa lógica. El capitalismo contiene el germen de su final irreversible. En el campo social, 1/3 de la población mundial vive en condiciones de miseria extrema. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los organismos nacionales de estadística, las ONG, todos, han reducido el problema de la pobreza a un marco conceptual. Llenan los anaqueles con estadísticas, todo su personal en el mundo encargado del tema de la pobreza, se alimentan bien, viajan, hacen análisis, participan en simposios, viven una vida de burgueses y no pueden hacer nada. Se alimentan de la miseria. Que si se vive con menos de $2 al día o un poquito menos. Que si come una comida al día. Que si tiene vivienda, pero no come. Que tiene electrodomésticos, aunque no coma. Que come, pero no tiene vivienda. Todos ellos intentan maquillar la realidad manipulando las estadísticas. Los pobres son menos, pero en los escritorios y en los estadígrafos de los opulentos del mundo. Es un mundo rico de aproximadamente 7.000 millones de habitantes, donde 1/3 de la población mundial vive en un estado de pobreza deplorable. Por momentos, para muchos habitantes de este planeta lo más importante es tener algo con que llenar el estómago. El buen estado de la salud, la nutrición, la educación, la electricidad, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de combustible, no existen o su uso es precario. La única alternativa que desarrollan los estados capitalistas es proveer a los más pobres de míseros subsidios, otorgados mediante procesos de focalización. Es decir que, solo llegan a una parte de las poblaciones caracterizadas como los más vulnerables. Situación internacional. El giro que tomó la Guerra Fría y el desequilibrio en la correlación de fuerzas a nivel mundial, USA, URSS, fueron acontecimientos de primer orden en el rediseño de un nuevo marco de acción en la política imperialista en las dos últimas décadas del siglo XX.
La Unión Soviética se apartaba del tipo de hegemonía logrado hasta ese momento y el nuevo poder ruso emergió más interesado en organizar sus problemas de mercado interno y reorientar su economía y su política. La OTAN se afianzó como un instrumento de agresión de los Estados Unidos y juntos maquinaron y manipularon un nuevo producto de pillaje al que denominaron terrorismo, calificando así a todo aquello que se oponga al imperio. Su lenguaje cambió, pero la esencia de su crueldad se mantuvo incólume. Sin olvidar su vieja semántica anticomunista de décadas pasadas, acuñó los términos terrorista y antiterrorista. Los Estados Unidos cerraron el siglo XX con un gran poderío tecnológico y militar desplegado mundialmente de una manera sangrienta, sobre todo en la guerra yugoslava, 1991-2001, y comienza el siglo XXI de una manera igualmente sangrienta sobre países como Irak y Afganistán, sin que el resto de países fijara una posición de rechazo contundente en contra de estos actos genocidas del poderoso imperio norteamericano. En el planeta continuaron creciendo los sentimientos libertarios de parte de múltiples y variados movimientos de resistencia nacionales y en gobiernos de distintas tendencias políticas. Fueron los casos de muchos países del mundo árabe y, en particular, de América Latina. Nueva y poderosa apareció en la escena mundial, la China comunista, acrecentando un poderío económico, tecnológico y militar. Ellos se convirtieron en un centro de atracción, por la forma en que su accionar infiere la realidad económica mundial. China ha chinizado el capitalismo y el capitalismo ha occidentalizado el nuevo imperio asiático, olvidando las viejas etiquetas anticomunistas. En el campo del socialismo realmente existente, se sufrió un retroceso. El bloque comunista, llamado así en otro momento histórico, desapareció del escenario mundial. Desapareció la vieja URSS, la Alemania comunista, Albania, Polonia, Yugoslavia, Vietnam, Camboya. Quedan sitiados Corea del Norte y Cuba, y en un estado subjúdice la República Popular de China, quien según su 17 Congreso, celebrado en 2007, sigue conservando sus estructuras y raíces y su esencia marxista. En América Latina, Estados Unidos continúa asusando con sus espuelas antidemocráticas, y lo demuestra cuando implementa, sin cansancio, recursos para sofisticar el bloqueo criminal contra Cuba. Utilizó un tinglado de gorilato para derrocar grotescamente al presidente Zelaya, sentando en la silla presidencial a un garantista de sus intereses como Porfirio Lobo. Sin duda un movimiento de ajedrez crucial para preservar sus intereses geoestratégicos en la región. Aunado a los dos anteriores, fue la consolidación del acuerdo de las 7 bases militares en Colombia con el auspicio del siervo incondicional, el otrora gobierno del señor Uribe Vélez. Por supuesto, los celos ante el surgimiento y desarrollo del proyecto bolivariano y avance de los vientos refrescantes del socialismo del siglo XXI, hacen resollar, inquietos por sus intereses, a los Estados Unidos y a las oligarquías en esta parte del mundo. En América Latina el final del siglo XX y comienzos del XXI está marcado por el ascenso al poder de grupos, partidos o personas pertenecientes a la izquierda de la década de los 60 y 70 y el descenso o declive del modelo militarista clásico impuesto por el imperio norteamericano por décadas enteras. Aunque, todo el siglo XX estuvo manchado por el genocidio a sus pueblos por parte de gobiernos títeres al servicio del imperio norteamericano, el panorama actual muestra una apariencia distinta, en el sentido de que a estos nuevos mandatarios latinoamericanos no les tiembla la voz para decir que se colocan del lado del pueblo y gritan al gobierno del norte los deseos libertarios de sus pueblos. La tendencia ideológica y política latinoamericana gira alrededor del bolivarianismo y del socialismo del siglo XXI. En la práctica, se ha producido una revolución democrático-burguesa obligante, como una deuda de la modernidad o de su deformación que, de cierta manera, no ha amenazado los intereses económicos norteamericanos o simplemente no se han cruzado aún en la línea de fuego. Somos escépticos en pensar que la conmoción que se presenta en América Latina sea el producto de movimientos populares fuertes. No. La confrontación directa y las guerras de baja intensidad diezmaron la dirigencia revolucionaria y el alma misma del movimiento revolucionario latinoamericano. Los movimientos, las personas o los partidos han tenido que recorrer el camino de democracia trazado por el imperio norteamericano, como ocurrió en el caso del Frente Sandinista, cuando accedió por primera vez al poder, después de derrocar la dictadura somocista.
Y todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos en el poder han seguido este formato democrático, aunque claro está han hecho con este su propio juego político. Esta tendencia busca aliviar la situación indigna en la que se han debatido estos pueblos. Es una propuesta que políticamente está en vías de consolidarse. Cuenta con una infraestructura significativa y con un centro en donde fulguran la fuerza y directrices del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ejes y conflictos. La lucha por el control de los recursos estratégicos ha llevado a los Estados Unidos a continuar agitando una guerra planificada que ha tenido como objetivo específico de gran escala el aseguramiento de dichos recursos. No solo está el petróleo, también están la materia prima nuclear, los minerales claves y los recursos hídricos. En este mapa geoestratégico de los Estados Unidos todo indica que la próxima prioridad será África. Lo cierto es que el imperio tiene un solo mapa con las regiones y recursos estratégicos de su conveniencia. En la actualidad, el petróleo es el motor del desarrollo de la economía mundial. País o territorio que posea yacimientos petrolíferos de envergadura, va a estar en problemas y sus vecinos también. La creación como países de Arabia Saudí, 1932, Kuwait, 1961, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, en 1973, fueron realidades territoriales, económicas y políticas creadas por Estados Unidos como parte de su definición estratégica alrededor del petróleo. Actualmente, cerca del 70% de las reservas de petróleo están en Oriente Medio, encabezados por Arabia e Irán. La teoría norteamericana de guerra contra el terrorismo internacional está cruzada por el fenómeno del petróleo. Antes fue más fácil el control de yacimientos petrolíferos y la manipulación de la geopolítica y de los estados tapón, que lo que se puede dar en el momento actual. Las burguesías de algunos países petroleros asiáticos se han opuesto al control económico y político de sus territorios y se han apoyado en la fuerza de sus ideologías religiosas para movilizar sus naciones en contra de los intereses imperialistas norteamericanos. Fue así en Irak, lo mismo aconteció en Afganistán y se cocinan otros procesos en Oriente Medio. Está demostrado que cuando va en pos del petróleo es difícil detener la maquinaria de guerra del imperio norteamericano. Ser dueño de petróleo y no ser amigo de Estados Unidos es ser terrorista. Ser amigo, su esclavo neocolonial. Lo anterior queda demostrado con la doctrina Carter, promulgada en 1980, la cual se dio en respuesta a lo sucedido en Afganistán, invasión por parte de la URSS, y desde su promulgación se ha cumplido fielmente. Dicha doctrina dice: cualquier intento de cualquier fuerza exterior para hacerse al control de la región del Golfo Pérsico será considerado como un asalto a los intereses vitales de los Estados Unidos de América, y tal asalto será repelido por todos los medios necesarios, incluyendo la fuerza militar. El mensaje claro de los Estados Unidos es: esta región es mía y tengo intereses estratégicos aquí. Libia es una lección inolvidable en cuanto al tema de petróleo, terrorismo e intereses norteamericanos. Este país, en otro tiempo fue señalado de terrorista y se opuso a los deseos imperialistas de USA, con fuerza y vehemencia. Luego fue absuelto con la bendición de Judas y hoy, en una coyuntura muy particular, Francia, con su presidente Nicolas Sarkozy a la cabeza, con grandes intereses y una inmensa deuda externa con Libia, aprovecha la situación y en una operación rápida y acompañada de USA y la OTAN, la invaden. El imperio no olvida y así lo demostró la movilización de tropas, que se hiciera en territorio libio, donde finalmente, el 20 de octubre de 2011 el legendario Muammar Gaddafi sucumbiría violentamente en medio de los más aberrantes vejámenes. Problemática nuclear. El mapa nuclear en el planeta es bien complicado. Existen las siguientes escalas del tema en mención. Países nuclearmente armados. Países con armamento nuclear y con permiso de los Estados Unidos. Países con armamento nuclear y sin permiso de los Estados Unidos. Países sospechosos de tener armas nucleares. Arabia Saudita. Países que antiguamente tuvieron armas nucleares. Sudáfrica, Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania. Países que antiguamente tuvieron programas nucleares. Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Egipto, España, Japón,
Polonia, Rumanía, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán, naciones con capacidad de crear industria militar nuclear, Canadá, Italia, Países Bajos, Holanda, México, Noruega, Chile. Desde 1968, a solo 5 países les es permitido tener armamento nuclear, son ellos: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. Se denominan estados nuclearmente armados. El resto de países deben someterse a toda su normatividad. En la actualidad, por fuera de los 5 mencionados, poseen armamento nuclear: India, Pakistán, Israel, Corea del Norte e Irán. A excepción de los 2 últimos, el resto tiene la bendición del Imperio norteamericano. A fines de 2009 Estados Unidos contaba con 5.113 cabezas nucleares, mientras el potencial ruso se estimaba en unas 4.600. Sumando todas las ojivas atómicas, almacenadas y obsoletas, entre las 2 superpotencias alcanzaban las 22.613. Los otros 7 países nucleares: Francia, Reino Unido, China, Pakistán, India, Corea del Norte e Israel añadían unos 1.000 artefactos. Sin contar silos y otros emplazamientos terrestres, submarinos, portaaviones y aviones, grandes buques y misiles. Por cada bomba atómica que posea Corea del Norte, Estados Unidos puede tener más de 2.000. Excepto Rusia, con variaciones en las proporciones, la cuenta es válida para cualquier otro estado. En términos nucleares, ningún país, excepto que quiera suicidarse, constituye un riesgo al que Estados Unidos o Rusia no puedan responder abrumadoramente, ver cita 1 al final del documento. Es cierto que ningún país solo puede hacer un desafío en estos territorios, pero también es cierto, de acuerdo con los datos proporcionados, que el mapa político nuclear no está controlado, porque con el tiempo pueden suceder muchos eventos, algunos impredecibles. Hoy en día cualquier país con alta inversión en un proyecto de esta envergadura, puede tener lista un arma nuclear en 2 años. Los esfuerzos imperialistas en Medio Oriente tienen oposición. Actualmente, el único país petrolero del Medio Oriente no invadido, que se ha opuesto a los Estados Unidos, es Irán. Ha entendido que la única forma de defender su soberanía y su riqueza es la tecnología nuclear. Es improbable pensar que dicha tecnología no sea un arma a considerar por parte de los más débiles. Otras tendrán que ser las normativas en este siglo XXI para contrarrestar la posesión de este tipo de infraestructura como parte de la seguridad nacional de cualquier estado, pero de acuerdo con el mapa político nuclear cualquier estado puede desarrollar su programa nuclear de una manera clandestina. Pakistán, aunque es de los bendecidos del imperio, se encuentra un poco resentido políticamente y con muchos interrogantes en las relaciones con los Estados Unidos, debido a la acción militar norteamericana, en la que según las fuentes oficiales de USA, se dio muerte a Osama Bin Laden, mayo 02 de 2011, antiguo aliado de los norteamericanos que luchó con ellos por sacar a los rusos de Afganistán. La acción fue a espaldas de los pakistaníes y solamente informaron luego de finalizada su operación. Pakistán es un tema delicado para los norteamericanos, precisamente porque uno de sus fieles aliados, que posee bomba atómica, es señalado de haber protegido a Osama Bin Laden. El tema de Corea del Norte, igualmente es una piedra en el zapato del imperio norteamericano, ya que ésta tiene la bendición de la República Popular de China. La transferencia de tecnología nuclear es otro elemento a considerar. Genera gran preocupación a los Estados Unidos por lo difícil de controlar. Según lo planteado por el presidente Obama en Praga, 2009, la actual administración de los Estados Unidos mantiene este tema en la línea de sus prioridades. La principal amenaza nuclear ya no es una guerra entre las superpotencias, sino la transferencia de tecnología para fabricar armas nucleares a grupos terroristas o estados rebeldes que pongan en jaque el statu quo de las democracias occidentales. Ver cita 2 al final del documento. Finalmente, es necesario destacar, que además del interés geoestratégico, científico y político-militar de la energía y las armas nucleares, la existencia y continuidad de estructuras productivas de esta energía, entró en fase crítica en algunos países, a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo de 2011 en Japón.
Los efectos de estos fenómenos en la naturaleza han llevado a la comunidad científica, a la comunidad ambientalista y algunos sectores políticos preocupados, a suspender algunos proyectos nucleares, Francia, Alemania, etc., y revisar los protocolos de seguridad en las instalaciones, pero sobre todo, alertó al mundo sobre el tránsito de cuerda floja que están haciendo las sociedades en relación con estas tecnologías. Sin embargo, esto, para nada ha socavado ninguno de los planes de defensa estratégica en ninguno de los actores involucrados. Lo que representó el 9/11. El 11 de septiembre de 2001, 4 comandos suicidas tomaron 2 aviones de American Airlines y 2 aviones de United Airlines. 2 de estos fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, que se derrumbaron en las 2 horas siguientes. Un tercer avión causó daños no severos en el Pentágono, en Virginia. El cuarto avión no alcanzó ningún objetivo. Los atentados causaron más de 3.000 muertos, según el gobierno norteamericano, alrededor de 6.000 heridos, según el gobierno norteamericano, un impacto psicológico en la población y unas reflexiones profundas en la estrategia militar norteamericana. A partir del 9/11, cobró vida un libro denominado Unrestricted Warfare de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangxui. Al parecer este texto se había convertido, con el permiso de sus autores, en un documento oficial de la Academia Naval Norteamericana y era ya conocido en Internet desde hacía 2 años. Es un compendio militar de la guerra asimétrica, guerra de cuarta generación, y está colocado en el podio de los best-seller militares del siglo XXI, no solo por su contundencia teórica, sino por su planteamiento de que no hay nada que no pueda convertirse en arma, generando un teatro de operaciones teórico hasta ese entonces, muy cercano al 9/11. Es la primera obra teórica de profundo calado sobre las guerras asimétricas futuras a gran escala. ¿Cuáles son los planteamientos de un Restricted Warfare o guerra sin restricciones? Esencialmente los siguientes. Las ideas tradicionales de la guerra ya no son válidas. El pensamiento militar de los norteamericanos es prisionero de la tecnología. Una fuerza inferior puede derrotar a un enemigo superior en una guerra de alta tecnología. Para ello es necesario priorizar la educación popular y la formación militar. Una fuerza inferior puede vulnerar a un enemigo superior a través del empleo de métodos no convencionales. El 9/11 fue el impacto psicológico más contundente que recibieron los Estados Unidos y el pueblo norteamericano. No existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. El ejército y la población deben combatir juntos. No se puede lograr la victoria contra un enemigo superior si no hay cohesión entre civiles y militares. Una guerra popular en condiciones de alta tecnología requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, político, militar, económico, social y cultural. Cuanto más asimétrico sea el oponente, más difícil será combatirlo. La asimetría implica actuar, pensar, organizar de manera distinta al adversario. Es indispensable el escenario de la guerra de la información, para influir en la opinión pública. Hay que buscar la legalidad ante la opinión pública internacional y deslegitimar el accionar enemigo. Es prioritario la utilización del lawfare o guerra jurídica. El uso de la ley como un arma de guerra se debe inferir en la opinión pública, como parte de la guerra. Es necesario manipular psicológicamente en la población del enemigo. No hay nada que no pueda convertirse en un arma. Aviones utilizados como bombas, el desplome de la bolsa, un virus informático, un rumor expuesto en Internet. El teatro de operaciones no se limita al campo de batalla. Combina las operaciones militares con la acción en las esferas económicas, política jurídica y las esferas diplomáticas, en las áreas fuera de la batalla. Se extienden sus líneas aliadas, en la retaguardia enemiga o en la población. El elemento realmente importante es el fin, sin autoagredirse. La fuerza que garantiza la supervivencia de un Estado agresor puede significar su derrota. A partir del 9/11 se legitima la Unrestricted Warfare. Este texto lo que hace es un análisis del comportamiento militar de los Estados Unidos, durante las guerras del siglo XX, crea un escenario defensivo y ofensivo para China. En ese momento de análisis el poder militar norteamericano seguía siendo muy superior al de China.
El libro genera unos conceptos a ser recogidos por países en condiciones de inferioridad militar, respecto de los Estados Unidos. Lo que ha pasado luego del 9/11 es que un Restricted Warfare fue sometido a una ingeniería inversa por parte del gobierno estadounidense. Se ha occidentalizado y al menos son notorias estas actitudes en los siguientes ejes. Trabajo táctico militar con la población, participación en la guerra de la información tanto con los medios de comunicación clásicos como en Internet, donde busca el control monopólico, incidencia permanente en la opinión pública mundial donde busca legitimarse permanentemente, llevando una delantera en el laufareo guerra jurídica. El escenario de batalla está en todo el mundo. Escenarios sociales a explorar y poco explorados en la lucha social latinoamericana. Guerra informática. En 1999, durante la guerra de invasión de los Estados Unidos y la OTAN a Yugoslavia, Kosovo, el ejército serbio creó un frente de guerra informático con el objetivo de contrarrestar la guerra de desinformación enemiga y proporcionar información objetiva desde el punto de vista serbio. Un ejército de más de 450 expertos informáticos, webmaster, hackers, periodistas, ingenieros e intérpretes yugoslavos combatieron durante 24 horas al día contra los ordenadores de los norteamericanos y la OTAN. Al comenzar el ataque contra Yugoslavia, expertos informáticos, de todo el mundo, sobre todo rusos y alemanes, ofrecieron sus servicios al capitán Dragan. El día 25 de marzo el portaaviones norteamericano Nimitz y el sistema informático central de la OTAN fueron penetrados. Igualmente, las páginas web de la Casa Blanca quedaron bloqueadas durante todo el fin de semana. Cualquier estado que se sienta amenazado hoy día tendrá que recordar que hace más de 13 años luchando por la soberanía, los serbios ya utilizaban los espacios virtuales para librar otro tipo de batalla. Publicaciones virtuales. El 2 de septiembre de 2011, bajo la responsabilidad de Julian Assange, Wikileaks decidió publicar, sin editar, todos los cables diplomáticos de EU, de los últimos 45 años, en total 251.287 cables con un peso comprimido de 65 gigabytes. El anuncio fue el siguiente. Iluminamos los 45 años de diplomacia estadounidense, es el momento de abrir los archivos para siempre. Miles de cables de información secreta navegaron por la red y la seguridad de los Estados Unidos fue levemente vulnerada. A medida que se conocían los cables, se expresaron públicamente sentimientos de repudio, desde altas personalidades de los gobiernos hasta el ojo curioso de la llamada opinión pública internacional. En este siglo XXI, los estados oprimidos deben entender muy seriamente que existen luchadores solitarios y en red en todo el mundo informático, que dan la pelea diariamente por la verdad y la razón. Creen firmemente en esos ideales de conciencia y muchos de ellos renuncian a cualquier contraprestación. Sin duda, son seres humanos de una gran convicción y fortaleza que solo tienen las armas de la inteligencia, la razón, la tecnología y son capaces de dar la vida por esos ideales que son su causa. El activismo virtual. En medio de la discusión por aprobación de ley SOPA, Stop Online Piracy Act, acta de cese a la piratería en línea, que el Congreso de los Estados Unidos tenía planeado para el 24 de enero de 2012, sucedieron dos hechos que merecen ser destacados. El primero es la oposición de la comunidad virtual a nivel mundial en contra de esta ley, quien nucleada alrededor del colectivo Anonymous, amenazaba con el comienzo de una segunda guerra cibernética en Internet. La primera fue Kosovo. El segundo hecho es que ante la contundencia de la protesta, la ley SOPA se detuvo pero no en la práctica, porque el 19 de enero de 2012 el FBI cerró la empresa Megaupload, sindicándola de piratería. Inmediatamente comenzó un ataque exitoso a nivel mundial de Anonymous que duró alrededor de 3 días y dejó por fuera de funcionamiento los servidores de las siguientes empresas e instituciones. FBI, Estados Unidos. Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina del Copyright de Estados Unidos, Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, Universal Music. Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, Casa Blanca, Estados Unidos. Warner Music Group, BMI, Entidad de Gestión de Derechos de Autor, Federación Belga Antipiratería. Adobe, sitio de la ley francesa Antipiratería, Universal Music Francia.
Web del senador estadounidense Christopher Dodd. Conglomerado Vivendi Francia, música, televisión, cine, videojuegos, base de datos de Sony. Indignados, medios de comunicación e Internet. Nos planteamos dos puntos de referencia para intentar definir el movimiento de los indignados. De un lado, el movimiento en los Estados Unidos y en España. Y en otro ángulo el movimiento de indignados como parte de la guerra de cuarta generación o guerra asimétrica. En el periodo 2008-2011, aún hoy, se vivió una crisis económica que se sintió, y aún se siente, con mayor intensidad en Europa y Estados Unidos. Dicha crisis la han venido pagando y soportando los pobres de todo el mundo, pero con más angustia la clase media de estos países. Existen dos eventos que se cruzan en el mismo tiempo y en distintos lugares y que tocan la fibra sensible de conglomerados humanos a nivel mundial. El grupo canadiense Adbusters Media Foundation, grupo anticonsumista nucleado en la revista Adbusters, propuso ocupar pacíficamente Wall Street en protesta por las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos y su fracaso para resolver la crisis financiera global. Ellos lanzaron la idea a mediados de julio de 2011 a través de correo electrónico. Los activistas de Anonymous la impulsaron y alentaron a sus seguidores a formar parte de las protestas, lo que ayudó a incrementar su atención. Las protestas se iniciaron el 17 de septiembre de 2011. En la actualidad el movimiento de los indignados de Estados Unidos está en su punto más fuerte y se ha consolidado alrededor del movimiento Occupy Wall Street el 99% vs 1%. Otro suceso estaba ocurriendo en Francia con la publicación del libro Indignaos escrito por Stéphane Hessel en 2010. En él exhorta a la juventud a indignarse porque el mundo va mal. El libro fue un éxito y una guía permanente del resto de movimiento de indignados en Europa. En marzo de 2011 se publica el libro en Francia y en junio se publica en España, pero ya el 15 de mayo, 15M, de 2011 la población española se estaba movilizando en contra de la crisis económica, de los partidos y en pos de soluciones para el 99% de la población. El segundo evento tiene que ver con la injerencia que hace el imperialismo y la OTAN para desestabilizar gobiernos según su interés. En la realidad tecnológica actual existen canales de comunicación que están disponibles para ser utilizados por quien tenga mayor fuerza para hacerlo o sencillamente para el que quiera utilizarlos. Esas herramientas son Internet, información virtual, redes sociales, y tecnología móvil, celulares inteligentes o smartphone y tablets. En África se utilizó recientemente la guerra psicológica mediática como parte de una estrategia de guerra de cuarta generación. Se utilizó tecnología informática, telecomunicaciones, comunicaciones globalizadas, mensaje globalizado. De esta manera, las redes de información y los medios de comunicación fueron trincheras del nuevo ejército imperialista. La sociedad está muy sensible. El capitalismo no está quieto y tiene toda la capacidad para manipular la opinión pública y revertir situaciones adversas, poniéndolas a su favor. La actual conmoción social mundial se da en medio de una revolución tecnológica de las comunicaciones y la informática, la cual crea estrategias globales, aprovechables en cualquier dirección. El imperio norteamericano puede justificarse en el accionar de los movimientos de indignados, para influir en la actitud de la opinión pública y poder legitimar sus acciones injustas. El trabajo que realizan con la población es solo instrumental, no educativo, magnificando el poder de su tecnología y utilizando la población. Los gobiernos y la población de los países agredidos y oprimidos necesitan revertir a su favor las mismas armas utilizadas en estos escenarios mediáticos. Para ello tienen que, entre muchas otras tareas, educar a la población. En este momento, los movimientos de indignados de mayor contundencia y coherencia social son Occupy Wall Street, de Estados Unidos, y el M15 de España. Ambos movimientos merecen una atención especial y un apoyo social, político y virtual. Situación nacional. Los 30 primeros años del siglo XX fueron de gobiernos conservadores. De 1930 hasta 1946, fueron liberales. En 1946 se dio un hecho importante para los análisis políticos. Los viejos problemas entre liberales y conservadores quedaron sepultados y primó un criterio de clase política burguesa.
Era evidente el triunfo del liberal Jorge Eliezer Gaitán, pero el Partido Liberal, y la clase política colombiana, sacrifican este evidente triunfo y presentan como candidato a Gabriel Turbay, perdiendo así el poder como partido, pero no como clase. Entre 1946 y 1958 la clase política colombiana sintió una de las peores amenazas a su poder de clase. Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador vieron amenazado nuevamente su poder por Jorge Eliezer Gaitán, tildado de comunista y quien para 1947 ya era el jefe del Partido Liberal. Era evidente que para las elecciones de 1950 este sería el presidente de Colombia. Ni la burguesía liberal ni la conservadora podían permitir esto. Ellos se aliaron nuevamente y en 1948 asesinan al que se perfilaba como próximo presidente de los colombianos. La oligarquía se jugó sus cartas con Laureano Gómez y Rojas Pinilla, desde ese momento y hasta el año 1958. La división partidaria de la gran burguesía ha sido históricamente una división táctica. Las diferencias ideológicas entre liberales y conservadores nunca fueron ni han sido esenciales. La sabiduría popular lo sentenció así desde hace muchos años. La diferencia entre un conservador y un liberal era que un conservador iba a misa de 5, y un liberal a la de 11. Laureano Gómez habló del basilisco que representaba el Partido Liberal, un animal fabuloso de 1000 cabezas, que significaba la penetración del comunismo en la vida nacional. Como Jorge Eliezer Gaitán combatió sin contemplaciones a los dos partidos y se comprometió con la restauración moral de la República, señalando la corrupción desde ese entonces como el mayor mal del país, había que eliminarlo. Laureano Gómez acusaba a Alfonso López del crimen de Mamatocó y del negociado de las acciones del Andel, y los liberales denunciaban a Gómez, y en su nombre a todo el Partido Conservador, de la violencia oficial de la policía chulavita, que inauguró los falsos positivos en Colombia. Gaitán pudo decir en las plazas públicas que la miseria del pueblo no era ni liberal, ni conservadora, denunciar la masacre de las bananeras, la pérdida de Panamá y la violencia oficial desde Gachetá. A partir del asesinato de Gaitán implantaron la violencia en Colombia, inyectaron de odio partidario al pueblo conservador para que eliminara al pueblo liberal y al pueblo gaitanista, desatando así una violencia que protegía a los dirigentes. Campesinos conservadores desalojaban de sus parcelas a campesinos liberales, y en otras regiones campesinos liberales desalojaban de sus tierras a campesinos liberales, desalojo que buscaba el despojo de las parcelas de propiedad campesina, para concentrar la propiedad de las tierras en unas pocas manos. Los campesinos les hicieron el juego a los grandes propietarios, que necesitaban grandes extensiones para desarrollar las empresas capitalistas agrícolas. En ese sentido se puede afirmar que de la mano del campesinado, la burguesía combatió al fantasma del comunismo. La fórmula de estabilización para la burguesía fue muy sencilla. 4 años gobiernan los liberales y 4 años los conservadores, alternadamente durante 16 años, a partir de 1958. Y así fue hasta 1974 con Misael Pastrana Borrero. Para respetar el acuerdo había que ganar como fuera, y lo hizo fraudulentamente y así termina el Frente Nacional en 1974. A partir de 1974. Es decir, a partir del momento en que termina el Frente Nacional, ha comenzado un nuevo periodo para la clase política del país, o mejor dicho ha continuado un proceso de estabilización de la clase política. Ese proceso tiene que ver con que en ninguno de los partidos tradicionales o disidencias de estos ha habido un brote como el que ocurrió con Jorge Eliezer Gaitán, además ninguno de los dos partidos ha tenido que recurrir a formas guerrilleras, como ocurrió a principios del siglo XX con el Partido Liberal, e igualmente en la época de la llamada violencia, con un destacamento importante del mismo Partido Liberal. Después del Frente Nacional, se produce en el país un proceso de descomposición de la sociedad colombiana, por extensión de la situación de descomposición de la sociedad norteamericana. La juventud norteamericana de la década de los 60 del siglo XX, que venía adolorida ya de la situación vivida durante la Segunda Guerra Mundial, no resistió todo lo que implicó la intervención norteamericana en Vietnam. Los jóvenes se refugiaron en la lucha por la paz, en el amor, en la música y en las drogas de ese entonces, como el LSD y la marihuana.
Todo este inconformismo de la juventud norteamericana adquirió su punto más alto en el Festival de Woodstock, en agosto de 1969. Y como el capitalismo todo lo convierte en capital, así lo hizo con esa situación de fragilidad de su juventud. Miles de jóvenes consumiendo droga era un mercado atractivo. Ya tenían la experiencia suficiente en la legalización del alcohol y el tabaco. Además, como imperialismo, los norteamericanos exportaron el negocio de la marihuana y la coca todo lo que tocaron. Los carteles de la droga norteamericanos comenzaron su génesis allí en la década de los 60. Cuando en Colombia se comenzó a popularizar la marihuana en la década de los 70, se argumentaba en el marketing de los nacientes productores y distribuidores que era de la misma hierba que se consumió en Woodstock. Donde hay fuentes de capital hay capitalistas. En el proceso de descomposición de la sociedad colombiana, llegó el momento en que el control de todo el proceso de producción y distribución de droga, provino directamente del interior de las clases políticas colombiana y norteamericana. En ese sentido, toda una red logística se dispuso para darle organización a dichos procesos. A nivel de mercados internacionales estaba el norteamericano y europeo y a nivel doméstico, había una realidad no explorada que se sabía era rentable. Se creó, entonces, un sistema paralelo de clase social. La clase alta compuesta por los ricos tradicionales y los ricos emergentes. Clase media compuesta por personal de confianza, testaferros, ponentes de leyes, pilotos aéreos, comandancia paramilitar, modelos, etc. Y la clase baja compuesta por los estratos 1 y 2 de la población, los cuales proveían el ejército de la mafia y del narcotráfico con todo un sistema de sicariato e información. Es falsa la afirmación que hace la clase política hoy, al decir que ellos fueron infiltrados y que la culpa la tiene el narcotráfico, el narcoterrorismo y la narcoguerrilla. No. Ellos fueron y son los jefes. Cuando la clase alta colombiana quiere procrear sus cuadros narcoburgueses y paraburgueses, lo hace sin ningún inconveniente. Así sucedió con los 8 años de gobierno del señor Álvaro Uribe. Así sucedió con el mandato de Julio César Turbay y con todos los gobiernos de su clase después del Frente Nacional. Al día de hoy, el fenómeno del narcotráfico sigue más vivo que nunca y la clase política se niega a abandonar un negocio tan lucrativo para ellos. Gran parte de congresistas y senadores están involucrados con el narcotráfico. El ejército del narcotráfico recibe hoy el nombre de BACRIM. Los Estados Unidos siguen tranquilos diciéndole a la opinión pública internacional que tienen un problema de consumo, pero que no son responsables de nada. La burguesía colombiana financia la guerra contra las FARC o cualquier opositor con la plata que proviene del narcotráfico. Y todos tranquilos. La oligarquía colombiana y una parte importante de la norteamericana se unieron en torno al narcotráfico. Este se convirtió en un escenario de unidad de las clases poderosas de este país y una perfecta disculpa para la ejecución de cualquier cosa. La desmovilización. Cuadro de acuerdos con el gobierno. M19. 900 hombres. Acuerdo político del 9 de marzo de 1990. PRT. 200 hombres. Acuerdo Gobierno Nacional, PRT del 25 de enero de 1991. EP. 2000 hombres. Acuerdo del 15 de febrero de 1991. FFG. Frente Francisco Garnica. 150 hombres. Acuerdo POL. Del 30 de junio de 1994. MACL. 157 hombres. Acuerdo Gobierno Nacional, MACL el 31 de mayo de 1991. CRS. Corriente de Renov. Socialista. 300 hombres. Acuerdo del 9 de abril de 1994 Mircoar. Desmovilización y dejación de armas. Acuerdo de paz, 21 de julio de 1997. En la década de los 90 del siglo XX, a excepción de las FARC y el ELN, algunas organizaciones revolucionarias, con años de experiencia, decidieron hacer acuerdos políticos con el gobierno colombiano y entregar las armas. Todas las iniciativas de diálogo, desmovilización de hombres y entrega de armas fueron del beneplácito del grueso de la dirigencia de estos movimientos, y en algunas de ellas un afán desesperado. El movimiento revolucionario no estaba diezmado ni vencido, pero sí tenía muchas desviaciones.
Direcciones verticales, dogmatismo, sanciones extremas definidas sin mayores consideraciones, que no tienen por qué hacer parte de ninguna organización revolucionaria, las pescas milagrosas, cobro indiscriminado de impuestos de guerra, etc. Las divisiones políticas e ideológicas del movimiento revolucionario internacional se hacían sentir en la izquierda colombiana. La no comprensión de la estructura de clases en el país lo hacía actuar de la misma manera con un campesino pobre o medio que con un burgués convencido, comportamiento que se reflejaba en el plano político y militar. Los ajusticiamientos de militantes propios, de otras organizaciones y de población civil por parte de algunas de las organizaciones guerrilleras, salpicó la esfera revolucionaria de una manera desastrosa. Condujeron a que la opinión pública nacional e internacional sacaran provecho de todos estos errores, en donde la visión militarista no permitió que organizaciones minoritarias que se oponían al atentado contra la vida, como el PRT, fueran escuchadas. La guerra revolucionaria, en los planos de la opinión pública nacional e internacional y en el jurídico, fue perdiendo terreno con las acusaciones de vínculos de organizaciones con el narcotráfico, aspecto que logró sensibilizar a la población, claro éxito oligárquico del uso de las técnicas de las guerras 4G. Además, la toma de poblados por parte de las FARC y el ELN y las pescas milagrosas, fueron acciones indiscriminadas que perjudicaron a población civil y seguía hundiendo en el craso desprestigio al movimiento revolucionario en su conjunto. Como sucedió en la mayoría de los casos, no hubo preocupación por una educación militante crítica, autocrítica y no dogmática, que consultara la realidad nacional. Las organizaciones marxistas, excepto el M-19 y el Quintín Lame que nunca se reclamaron como tal, siempre vieron el marxismo de una manera hermenéutica. Es decir, se le estudió a través de la lente de otros. Quizás dentro de los aspectos que hoy se podrían señalar, es que faltó estudiar el marxismo, sus aspectos políticos, económicos y la teoría de la alienación. La conclusión más contundente de la década de los 90 del siglo XX es: se desmovilizaron 6 destacamentos de la izquierda revolucionaria de Colombia. Ello produjo un duro golpe al movimiento revolucionario y a las esperanzas del pueblo colombiano. Al día de hoy, ninguna de esas expectativas se mantiene como proyecto ni suscita ninguna expectativa. Todos esos proyectos fueron un fracaso. El grueso de militancia y mandos del EPL, engrosó las filas de organismos militares del Estado y grupos completos se convirtieron en estructuras paramilitares. Incluso algunos de sus altos mandos terminaron como cuadros políticos del uribismo. El PRT se diluyó en la escena nacional, no generó ninguna expectativa en la vida política y ninguno de sus cuadros ha tenido figuración medianamente destacada en la escena nacional. El M-19 es recordado por muchos habitantes de sectores deprimidos de la población colombiana con mucha simpatía. Los cuadros que permanecen con vida, intentan tener alguna figuración en alcaldías y gobernaciones. Pero siempre la sombra del Palacio de Justicia les es recordada permanentemente. Los indígenas del movimiento Quintín Lame regresaron a sus comunidades. La corriente de renovación socialista, en su nuevo rol ha sostenido un trabajo político importante y ha logrado influir en el escenario nacional por contundentes denuncias al paramilitarismo y su relación con el Estado. Movimientos guerrilleros 2012 en Colombia. Desde 1958 y hasta 1974, se produce en Colombia un taponamiento social y político concertado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los dos gobiernos que siguieron al Frente Nacional, Alfonso López y Turbay Ayala, no hicieron mayores esfuerzos por cambiar esta situación. La presión social, política y militar seguía en aumento y exigía un cambio de conducta del régimen y el Estado, ante lo explosivo que se tornaba la situación del país. Fue solo en el gobierno de Belisario Betancourt, 1982-1986, cuando se comenzó un proceso reformista y demagógico. Su propuesta fue la reforma política y la paz, así como diálogos con la guerrilla para buscar una solución negociada al conflicto armado. A posteriori tuvo éxito su propuesta, incluso se ensayó un modelo de negociación con las FARC, que incluía unos compromisos en un tiempo determinado de cambios políticos en el país y apertura social y política, con el beneplácito y luz verde del gobierno para que las FARC comenzaran a mover sus propuestas a través de la AP, Unión Patriótica.
Realmente, el proceso como se tenía pensado no resultó, ya que se incumplieron las promesas y la API y las organizaciones populares de la época fueron exterminadas físicamente por las fuerzas de la oligarquía colombiana. Luego de los procesos de paz de la década de los 90, los dos grupos guerrilleros que no se desmovilizaron permanecen activos, de ellos, las FARC han mantenido un accionar permanente y, por lo tanto, han sido los más perseguidos por los gobiernos de turno. Los golpes fundamentales los recibieron las FARC en su estructura política. El hecho de tener que tomar la decisión de romper con el PSC, el hecho de perder miles de militantes y cuadros políticos en el proceso de la Unión Patriótica, el hecho de asumir unas responsabilidades políticas para las que no estaban preparados, el hecho de no asumir una autocrítica pública de sus errores para poder potenciar una legitimidad pública, representaban golpes permanentes para su estructura. En el año 2000, se oficializa el rompimiento de las FARC con el PSC. Las razones fundamentales son el traslado de las discusiones respecto a la división del movimiento comunista internacional, versión US. Las FARC no aceptan el cuestionamiento a todas las formas de lucha hecha por el PSC. Además de las discrepancias en el liderazgo que debían llevar tanto las FARC como el PSC, al interior de la Unión Patriótica. Las FARC se ven forzadas sobre la marcha a generar política y entonces crean el Partido Comunista Clandestino, conocido como PS3. Esto, unido a toda la pérdida de cuadros políticos en el proceso de la AP, les oscurece el panorama político. En 1985, nació la Unión Patriótica, partido político producto de negociaciones entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancourt, y desapareció oficialmente en el año 2002 por física sustracción de materia, toda su dirigencia estaba muerta, y le habían quitado ya su personería jurídica. La historia de 1946, realmente 1948, y de 1950 se volvía a repetir en Colombia entre 1985 y el 2002. No se podía permitir que un partido político de origen comunista declarado, conviviera en la escena política con la burguesía colombiana. La AP fue mirada como una extensión de las FARC y del comunismo. La burguesía observaba cómo a nivel amplio las FARC contaban con dos expresiones políticas y tenía toda la posibilidad de nuclear el resto de la izquierda. La AP logró tener 16 alcaldes, 256 concejales, 16 representantes al Congreso de Colombia. En 2 décadas fueron asesinados miles de sus militantes, 2 candidatos presidenciales, 13 parlamentarios. El experimento fue un costo político muy alto para las FARC, para las otras organizaciones revolucionarias que perdieron cientos de militantes y también para el proceso revolucionario colombiano. Finalizó con el exterminio físico y político del Partido Unión Patriótica y la pérdida de muchos otros cuadros de otras organizaciones revolucionarias. La decisión oligárquica de no dejar participar a la izquierda en el juego electoral afectó a toda la sociedad colombiana. Lo anterior, dio como resultado, que con la mayoría de la dirigencia política revolucionaria muerta, no quedaban espacios inmediatos a la creación y reconstrucción política. Y el proceso quedaría en manos de las armas. La estructura militar de las FARC hasta ese momento, no había sufrido ningún golpe contundente, pero la estructura política estaba adolorida y demasiado débil. Desde este momento hasta el día de hoy, podríamos decir que no solo fracasó el experimento de las FARC, sino también el experimento de los estrategas militares colombianos de la oligarquía. Las FARC tuvieron que dar respuestas militares a ataques militares. Pero también dieron respuestas militares cuando se tenían que dar respuestas políticas. Las FARC han cometido muchos errores y el principal de ellos, es que ha jugado el juego que la burguesía ha querido que juegue. Como consecuencia de su desgaste político, las FARC comenzaron a recibir los golpes militares más contundentes de su historia en el terreno militar. Enero 02 de enero de 2004. Es arrestado Ovidio Palmera Simón Trinidad en Quito, Ecuador. Posteriormente extraditado a Estados Unidos. Septiembre 03 de 2007. En ataque militar en Vichada, muere Tomás Medina Caracas Negro Acacio. Jefe del Frente 16 de las FARC. Marzo 03 de 2008. Muere Raúl Reyes, segundo al mando, en Ecuador, en ataque militar del ejército colombiano. Marzo 07 de 2008. Asesinado Iván Ríos, integrante del secretariado. Julio 02 de 2008.
Operación Jaque. Fueron liberados Ingrid Betancourt, los norteamericanos Thomas Owes, Mark González y Kate Stansel y 11 militares colombianos. Junio 13 de 2010. Operación Camaleón, rescatados el general de la policía Luis Mendieta, los coroneles Enrique Murillo y William Donato Gómez y el sargento del ejército Arbey Argote. Septiembre 23 de 2010. Murió en bombardeo militar Víctor Julio Suárez Rojas, Mono Jojoy. Noviembre 04 de 2011. Muere Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC, en bombardeo militar. El Campo Popular. En Colombia, la sociedad está estratificada según su condición social, definida por las condiciones de vida, ingresos, estudio, vivienda, etc. Los estratos 1 y 2 tradicionalmente han sido los más afectados por la ausencia de mínimos vitales en vivienda, salud, comida, educación. Una ecuación que se ha mantenido por décadas enteras consiste en que estos sectores se van poblando del campo a la ciudad por causa de la violencia rural y como ley propia del capitalismo. Tradicionalmente, las organizaciones revolucionarias han tenido presencia en estos sectores tan deprimidos de la sociedad. El Estado, una gran ausencia. Los comportamientos de las organizaciones revolucionarias han sido variados. Algunas realizaron trabajos políticos por años enteros y se retroalimentaron de cuadros políticos y militares. Además, crearon bases de apoyo importantes para sus luchas con la promesa de la toma del poder y una vida digna llegado el momento. Otras organizaciones combinaron su acción política con acciones militares en las que conseguían víveres y artículos de primer orden que satisfacían necesidades básicas en sectores de su trabajo político y aún en otros lugares. Otras utilizaron los asentamientos para extender su accionar geopolítico. Otras permanecieron creando un poder revolucionario y popular por extensión, como parte de sus estrategias. Pero hubo un momento en el que el narcotráfico comenzó a entrar en este contexto social. Con fuerza, el narcotráfico presentó propuestas atractivas de tipo económico y social para los estratos 1 y 2. Allí construyó la base de su fuerza militar con la que confrontó al Estado y enfrentó a la guerrilla. De estos estratos y del 3 se nutrió de las legiones de bellas mujeres, junto a las supermodelos del resto de estratos, que engrosarían ese mundo fantasioso, de todas las fantasías posibles, que podían ser satisfechas solo con el poder del dinero y narcotráfico. Esta opción, se convirtió en una fuente de empleo en el que muchas mujeres eran compradas por días, semanas o meses por precios extravagantemente altos. Nacieron los contratistas como Madame Rochi, por ejemplo. Se fortalecieron los centros y clínicas estéticas, que recién comenzaban su boom. De un momento a otro, los estratos pobres de la población sufrieron el proceso de descomposición que traía consigo el dinero del narcotráfico. Sectores de los estratos más pobres se convirtieron no solo en beneficiarios de esta nueva situación, sino en clientes y proveedores de la oferta y demanda de mercado. Y se establecieron en sus comunas, plazas de narcóticos y fueron así consumidores y oferentes. Por presión de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y por la agudeza en las denuncias del IVDA, Polo Democrático Alternativo, se da un declive formal del poder legal del narcotráfico, con la migración hacia formas más sutiles y quizás refinadas. Una gran masa de personas cambió la movilidad que les ofrecía la ciudad y engrosaron las columnas rurales de los paramilitares. Los amos del narcotráfico tuvieron que ser más moderados y las multimillonarias cantidades de dinero que tenían en sus manos se combinaron o reorientaron en los múltiples casinos de todas las ciudades del país, en los centros de striptease y prostitución, en los presta ya y paga diarios. Es en estos escenarios donde ahora encuentran un desahogo muchas personas pertenecientes a estos estratos. Son sectores de grandes necesidades y gran descomposición. Portadores de una gran miseria que se convierte en argumento de contraprestación para darle vida al negocio de la miseria. En algunas ciudades del país el Estado ha venido teniendo, a través de programas de tipo social, una acción sobre estos sectores, pero dentro de una política de subsidios más que de solución de sus problemas estructurales. Con el cierre de cantidades de empresas, producto de la política neoliberal, se afectó gravemente lo que se ha llamado la clase media, nucleada fundamentalmente en los estratos 3 y 4.
De toda esa mortandad laboral que se ha venido presentando en los últimos 30 años en el país, se han tejido propuestas demagógicas respecto al qué hacer con toda aquella masa de desempleados. Dicha alternativa se ha venido planteando en función de rodar la maquinaria del emprendimiento y de los nuevos empresarios. El control económico del país está en manos de las multinacionales, de los grandes emporios empresariales. Todas esas grandes empresas tienen un compromiso en lo que se llama la responsabilidad social, y es en esa parte donde entran a apoyar la cadena de emprendimiento. Por su parte, todo aquel que cree poseer la vena de emprendedor arranca por este camino programado. El mercado mundial y la apertura realmente brindan oportunidades a los individuos, pero no a las clases desfavorecidas. Eso es solo un confite que no calma el hambre. Las experiencias son excepcionales en cuanto a casos de éxito, debido fundamentalmente a las leyes del mercado. Al día de hoy, el emprendimiento es un sofisma de distracción que presenta una escalera piramidal donde muy pocos llegan a su punta. No existe un modelo económico de la clase burguesa colombiana que haga pensar en una industria nacional capaz de generar una solución a la inmensa demanda laboral y de alimentos para el bienestar de la población. La situación de empleo es gravísima en Colombia, solo aumentan las ocupaciones informales. Se está dando una extrapolación económica de la población. En un extremo se encuentran los más ricos y en el otro, pero bien lejos, los más necesitados. La clase alta en Colombia, o clase dominante, se nuclea alrededor de unos 6 grupos económicos. Estos representan el núcleo central de toda la actividad económica y política del país. Es un círculo demasiado cerrado y protegido por otros anillos externos. Por fuera de él existen muchos ricos en este país, pero no hacen parte de dicho centro. Ejemplo de esto, es Pablo Escobar, quien en 1989 fue declarado como uno de los 10 hombres más ricos del mundo, por la revista Forbes, con una fortuna personal calculada en $25.000 millones. Dicho centro, o último anillo anidado de círculos concéntricos, tienen que ver con el manejo de la economía y la política. Quitan, ponen y proponen. Organizaciones populares. No existe ninguna organización popular que represente y defienda los intereses del pueblo. El nuestro es un pueblo sin Congreso y sin Senado, porque, de acuerdo con la lógica social, legislan para las clases poderosas. Tienen a su alrededor todo un anillo de mendigos de alta alcurnia, entre quienes se reparten aquello que le corresponde al pueblo. Los sindicatos que existen actualmente en el país se representan a ellos mismos. Muchas de las ONG en Colombia actúan como pymes que poco tienen que ver con el pueblo. Andan persiguiendo proyectos que les garantice su propia supervivencia, pero no tienen trascendencia popular de largo aliento. El descuerdo, la diferencia y la rebeldía contra el sistema, requieren de nuevas formas y argumentos, porque estamos en presencia de una sociedad orwelliana, con muchos oídos y muchos ojos asesinos, donde quienes expresan su desacuerdo y rebeldía son peligrosos solo por el hecho de disentir. Modelo neoliberal. El capitalismo en cada momento de cierre de un periodo determinado ha tenido la capacidad de respuesta a sus crisis con proyectos económicos y políticos de gran fortaleza y contundencia. En el periodo de 1930 a 1973, el proyecto económico, político y filosófico que impulsó el capitalismo a nivel mundial fue el keynesianismo, libro de Keynes Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, el cual fue una alternativa a la gran crisis económica conocida como la crisis del 30. Después de la Segunda Guerra Mundial, cada 2 años y por iniciativa del economista austriaco Friedrich von Hayek, se comienzan una serie de reuniones informales de carácter filosófico, económico y político, entre un grupo selecto de personajes de distintas disciplinas científicas. La primera reunión se realizó en Suiza, después otra en Estados Unidos. Luego han adquirido la venia política mundial y se realizan cada año en Davos, Suiza, con el nombre de Foro Económico Mundial. Fue este grupo el que comenzó a perfilar en 1947 las ideas que se irían estructurando poco a poco, las cuales cobrarían un gran interés y vigencia política y económica a partir de 1973. El laboratorio del experimento se llamó Chile y el primer país en arrancar con el modelo fue Gran Bretaña.
El punto central del planteamiento de Hayek era no limitar los mecanismos del mercado por parte del Estado, porque dichas limitaciones amenazan la libertad económica y la libertad política. Para 1973, había un proyecto lo suficientemente fuerte como para poder probarse en Inglaterra, Estados Unidos y Chile. Un proyecto de solución a lo que se conoce como segunda crisis cíclica del capitalismo del siglo XX. Ese proyecto se conocería en adelante con el nombre de neoliberalismo, que pasó en 1973. En dicho año la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, era una organización todavía fuerte. La decisión de los países petroleros de aumentar los precios del barril de petróleo y controlar su economía petrolera, produjo un revés en las economías del mundo. Esta crisis se da en un momento de cierto agotamiento del modelo económico vigente hasta ese momento. Una respuesta simple a lo que fue dicha crisis es que la curva de ascenso de ganancia capitalista se estancó, los ricos del mundo de un momento a otro no estaban ganando lo esperado. Entonces hubo una recesión económica. Se trató de una crisis provocada por el funcionamiento del propio sistema capitalista. Después de más de 20 años de crecimiento sostenido, se produjo un estancamiento y los empresarios, para no dejar de ganar tanto, transfirieron la disminución de sus ganancias a los otros sectores de la sociedad. Los trabajadores, el Estado, etc. La crisis fue causada por la propia estructura del sistema, influida por causas coyunturales. Ver cita 3 al final del documento. Desde que apareció el capitalismo, en su recorrido ha encontrado varios escollos y ha tenido la fortuna de encontrar respuestas y capacidad de maniobra para afrontar sus momentos de crisis. Sus cuadros orgánicos han creado modelos funcionales para periodos determinados. El margen de maniobra capitalista al resolver cada crisis, va disminuyendo su horizonte, porque después de cada crisis el sistema no tendrá otra opción que recortar las posibilidades de vida digna, de vida modesta o de existencia de la población en general. Esta ecuación es temida por el capitalismo. Es por eso que a tantos años de haberse escrito El Capital, a la burguesía le produce tanto malestar escuchar el solo nombre de Marx. La burguesía conoce perfectamente la teoría económica y política de Marx, lo que pasa es que les aterra esa verdad irremediable que plantea el marxismo porque nadie más que ellos saben que eso es cierto. El final del sistema capitalista producto del desarrollo del mismo es inevitable. En ese sentido es que el mismo capitalismo no ha permitido que la teoría marxista envejezca, el capitalismo cada día que pasa se encarga de hacer del marxismo una opción rejuvenecida y vital que se mantiene joven por la sencilla razón de que la historia no ha podido dar cuenta de él. Es el árbol que se ha evitado pasar, es el camino prohibido que algún día se tendrá que recorrer. Bueno, lo que el movimiento revolucionario tiene que hacer es seguir hablando de la cuerdita en la casa del ahorcado, es decir, hay que seguir hablando de marxismo. Planteamientos centrales del neoliberalismo. Se deja en manos del sector privado actividades que antes realizaba el Estado. Se privatizan empresas públicas. Se abren fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, se reduce el tamaño del Estado. En políticas macroeconómicas. Políticas monetarias restrictivas. Aumenta tasas de interés o reduce la oferta de dinero. Para disminuir la inflación y reducir el riesgo de devaluación. Políticas fiscales restrictivas. Aumenta impuestos sobre el consumo, reduce impuestos sobre la producción y la renta. Elimina regímenes especiales. Disminuye gasto público. Esto para incentivar la inversión, sanear finanzas públicas y fortalecer efectividad del Estado. Liberalización para el comercio y las inversiones. Para incentivar el crecimiento y la distribución de la riqueza, ya que permite ampliar participación de agentes en el mercado, sin monopolios u oligopolios. La generación de economías de escala, mayor productividad. Aprovechamiento de ventajas competitivas relativas, mano de obra barata o potentes infraestructuras. Abaratamiento de bienes y servicios. Aumento en niveles de consumo y del bienestar derivado de ello. Aumento de oferta y demanda. Privatización. Plantea el hecho de que los agentes privados son más productivos y eficientes que los públicos, el Estado debe adelgazarse. Gana en eficiencia. El sector privado debe ser el encargado de generar riqueza. Desregulación.
Muchas reglas y leyes obstaculizan la actividad económica, la simplificación de estas dinamizan los agentes económicos. Es necesario un crecimiento del producto para alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos. El beneficio individual conduce al beneficio de toda la sociedad. O mejor dicho por el cineasta norteamericano Will Rogers, el dinero se asignó a todos por la parte superior con la esperanza de que se propague a los más necesitados. Neoliberalismo en Colombia. Oficialmente el neoliberalismo comenzó en Colombia durante el gobierno de César Gaviria, 1990-1994. La cabeza de playa de dicho proyecto en Colombia la abrió su antecesor Virgilio Barco, 1986-1990, con la apertura económica. Este hecho fue favorable a la burguesía, como aspecto previo del desarrollo del modelo neoliberal en Colombia. A nivel internacional, favorecía también a la implementación del neoliberalismo, el desplome del socialismo realmente existente, y concretamente las reformas extremas que estaban aconteciendo en la URSS y en Europa Oriental que conllevaron a su disolución. En lo nacional, le favorecía el proceso de diálogo y negociación que venía fermentándose desde el gobierno de Belisario Betancur con su proyecto reformista y los avances en la negociación política de Virgilio Barco con el M-19. Otro aspecto favorable a la burguesía colombiana fue la endeble oposición de las organizaciones revolucionarias que entraron en el proceso de diálogo y negociación. Si analizamos hoy las propuestas que presentaron las organizaciones guerrilleras y revolucionarias, no hay un mínimo esfuerzo intelectual en dichas propuestas. La esencia de las mismas, no solo ideológicamente sino conceptualmente, es en un gran volumen, una transcripción casi literal de los esbozos teóricos del modelo neoliberal. Podríamos afirmar hoy a la luz de los documentos de diálogo y negociación de la izquierda de la época, contrastados con los documentos neoliberales, que existe un traslado sospechoso de los conceptos neoliberales, los cuales aparecen inexplicablemente en las propuestas políticas de la izquierda desmovilizada. Al mismo tiempo que sucedía esto, el movimiento popular y las bases revolucionarias de dichas organizaciones morían violentamente en las calles, en las universidades, en dirección a las fábricas, en los sindicatos, en el campo, en sus casas. ¿Qué fue lo que pasó debajo de las mesas de negociación? ¿Fue suficiente la defensa que hizo el movimiento guerrillero y revolucionario de los sectores influenciados por este y de sus propias bases revolucionarias? Quizás nunca se sepa. Pero la primera indolencia de esa guerra sucia, de ese aniquilamiento, de esa guerra de baja intensidad provino de las propias organizaciones desmovilizadas. Si fuéramos a medir su actitud de ese entonces, con lo que pasó después de su desmovilización, podemos afirmar que son actitudes congruentes. En la práctica el modelo neoliberal se vivió con el aniquilamiento físico del movimiento sindical, con el recorte de todas las garantías laborales al pueblo colombiano, con el recorte del Estado, con la privatización de las empresas estatales, con la imposición de la Ley 100 y la Ley 50, con la desaparición de la empresa nacional, con el aumento del desempleo, la mendicidad, con la disminución del poder adquisitivo, con el ensombrecimiento de la esperanza para la juventud que ya tendría muy pocas posibilidades de adquirir una vivienda, estudio, trabajo. El proyecto liberal se impuso en Colombia a sangre y fuego. Se destruyeron los movimientos sindicales y sociales en sus estructuras y en la existencia física de sus integrantes, exterminio político y social. Y con un destacamento grande del movimiento revolucionario que pactó y lo sometió con dádivas y promesas, los desactivó y ellos querían desactivarse. El gobierno de Santos. Claro que se entiende que las relaciones diplomáticas son una cosa que se utiliza por intereses de Estado que ponen a comer en el mismo plato a gobernantes de concepciones antagónicas. Sonrisas de dientes para afuera y abrazos que no son capaces de transmitir el calor del verdadero afecto y la satisfacción de una profunda identidad política e ideológica para construir una sociedad nueva. Los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez deterioraron las relaciones diplomáticas de Colombia con la mayoría de los gobiernos de América Latina, con tal gravedad que es casi imposible rehacerlas en un terreno de plena confiabilidad. Y más con países que adelantan procesos de renovación política que han cambiado las orientaciones del manejo del Estado respecto a las directrices del Fondo Monetario Internacional, de los tratados del libre comercio y de la dependencia de los Estados Unidos.
Además, ha venido creciendo el convencimiento de que el sistema capitalista es el origen y la causa del empobrecimiento de los pueblos. Se han fortalecido los propósitos de oponerse a toda política económica comúnmente enmarcada en el neoliberalismo, que vulnera la soberanía de estos países, proponiéndose iniciar orientaciones estatales de tipo socialista con miras a la superación de la miseria, aunque no se tenga la claridad de una concepción socialista que reemplace totalmente al capitalismo, que aun con aparente unidad de propósitos las diferencias son sustanciales. La posición de los embajadores ante la ONU y la OEA ha cambiado de tal manera que países de nuestro entorno se han opuesto permanentemente al bloqueo de Cuba, a las intervenciones en Irak, Afganistán y Libia y a la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que sigue pretendiendo que el mundo les crea que su democracia es la mejor y que es la que deben imitar todos los países del mundo. Se atreven a calificar cuáles gobiernos violan los derechos humanos con el cinismo político de quien no tiene autoridad moral, siendo ellos los mayores violadores de los derechos de los pueblos. El imperialismo norteamericano es un imperio terrorista, el más terrorista de la historia, como se puede constatar en sus relaciones con América Latina y en las guerras que ha desatado en Vietnam, en Irak, en Libia, las más recientes que no debieran ser olvidadas, así como han sido olvidadas las intervenciones que han desmembrado a Colombia y a México y han impuesto dictaduras derrocando gobiernos democráticos como el de Arbenz en Guatemala y el de Allende en Chile y financiando y organizando ejércitos mercenarios como los contras en Nicaragua y el paramilitarismo colombiano. El panorama político en América Latina no es uniforme. Hay grandes diferencias e identidades en algunos aspectos. Se aprecian dos grandes bloques. Por un lado se pueden agrupar Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Por otro Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, México. Estos dos grupos podríamos calificarlos de izquierda y de derecha. Los demás son tibios, que juegan un papel moderador en unos casos y conciliador en otros. ¿Quién se atreve a definir la ideología política de Fernández, de Colón Caballeros, de Chinchilla, de Lobo, de Ollanta Humala, de todos los gobernantes del Caribe? Indiscutiblemente, desde Venezuela con propuestas revolucionarias bolivarianas, se ha pretendido impulsar la unidad de América Latina, retomando las ideas de Simón Bolívar y para ello, el gobierno bolivariano ha propuesto e impulsado la creación del ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas, UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Petrocaribe, para proporcionar energía en términos solidarios con una región pobre en petróleo, la creación del Sucre, Sistema Unitario de Compensación Regional, unidad monetaria para liberarse del dólar e impulsar una relación económica, no de sumisión y explotación, sino de solidaridad, de integración y colaboración. ¿Qué papel desempeña Colombia dentro de este nuevo panorama? Uribe Vélez colocó a Colombia en contra de todas esas políticas. Su permanente agresividad contra Venezuela y Ecuador, acusando a los gobiernos de Chávez y de Correa de ser aliados de las FARC, que lo llevó a invadir al Ecuador para dar de baja dentro del territorio ecuatoriano al comandante Raúl Reyes y a secuestrar a Granda dentro del territorio venezolano, tuvo como consecuencia el rompimiento de las relaciones diplomáticas, que se hicieron imposibles por los enfrentamientos sucesivos de Uribe con Correa y Chávez, en reuniones internacionales que se pasaron de castaño a oscuro, degradando hasta la impertinencia el trato diplomático. Pero llega Santos a la presidencia de Colombia y parece que todos los gobernantes de América están creyendo que es distinto a Uribe por las apariencias, como si la apariencia de las cosas fuera su esencia. Y si esto fuera cierto, la investigación científica no sería necesaria. ¿Saben los presidentes de América Latina quién es Santos? No hay mejor manera de conocerlo que saber que es un ducho y hábil jugador de póker. El gran jugador de póker no demuestra su alegría si tiene en sus manos un póker de ases. Si le toca apostar con ese buen juego en la mano, pasa, para hacer creer que no tiene buen juego y cuando el ingenuo jugador de enfrente apuesta grandes sumas creyéndole débil, el poseedor del póker de ases cae sobre su víctima despojándolo de todo su dinero. Ese gran jugador conserva su tranquilidad si el juego en sus manos es un pobre par de jotas y hace creer que tiene un juego poderoso y apuesta grandes sumas de dinero. El ingenuo jugador de enfrente se retira de la apuesta así tenga póker de ases y por lo tanto pierde.
En síntesis, el buen jugador de póker miente, engaña, simula, siempre gana, nunca pierde, su rostro es inexpresivo, su sonrisa falsa. En política, como en cualquier otra actividad, siempre se reflejan las características humanas de quien las practica. El que engaña, lo hace en la tienda o en el supermercado. El que miente, procede igual ante el confesor o ante el juez. El que simula, simula ante su esposa o ante la sociedad. ¿Qué se puede esperar del presidente de un país con ese carácter? Con un poco más de un año de ejercicio presidencial, esa condición le ha permitido ganar buenas partidas políticas. Se apoyó en Uribe y es presidente. Llevó a la comunidad latinoamericana a aceptar a Porfirio Lobo, el beneficiario del golpe militar contra Zelaya, dejando a este en el olvido. Hoy en día Zelaya es un pobre deambulante de la política en América Latina. Santos logró que María Emma Mejía fuera investida como secretaria de UNASUR, en representación de un gobierno que no ha dado muestras de compartir propósitos de esa organización, en cuyas reuniones cualquier buen observador los ve a los dos como extraños. Sacrificaron un año de las funciones de una importante secretaría que reemplazó sin pena ni gloria a Néstor Kirchner. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y bajo su orientación y dirección Colombia invadió al Ecuador. Le ganó la partida a Correa, que se ha hecho el pendejo disimulando el atropello a la soberanía ecuatoriana. Santos es uno afuera del país y otro en Colombia. Cambia de rostro al sobrepasar la frontera o lleva el bello rostro de la canciller que se limita a mirarlo sin pronunciar una sola palabra. Votó en la ONU apoyando la invasión a Libia y luego calla ante la masacre humana de la OTAN y el asesinato de Gaddafi. Los colombianos están empezando a darse cuenta de que Santos los engaña y, como decimos por acá, más fácil se cae un mentiroso que un cojo. No pasarán muchos meses antes de que nuestra opinión pública reconozca el error de haber elegido a Santos, así como están reconociendo que se equivocaron al elegir 2 veces a Uribe. Pero como nuestra historia se repite, reelegirán a Santos o vendrá otro peor, tal como ha sido el derrotero de los presidentes colombianos. Siempre es peor el siguiente. Lucha revolucionaria y horizonte político. A nivel nacional, el escenario político actual para el pueblo colombiano y para el movimiento revolucionario y democrático es un escenario de derrota estratégica no definitiva. Valiosos cuadros políticos formados durante décadas de lucha revolucionaria y popular, yacen muertos por acción del combate directo o por causa de la guerra de baja intensidad o guerra sucia. Los proyectos políticos que en la década de los 90 del siglo XX, negociaron su fuero con la burguesía colombiana, son proyectos fracasados porque no se colocaron del lado del pueblo o porque se murieron. Excepto algunos beneficios individuales, no lograron ninguna contundencia en la vida política nacional. Muchos engrosaron las filas del paramilitarismo, la reacción y la delincuencia común. La realidad política colombiana requiere de una organización partidaria que pueda atender las diferentes tareas que impone el ritmo de la lucha de clases y que, siendo prioritaria, no existe. Las FARC y el ELN no están en condiciones de atender la inmensa demanda de la lucha de clases. Ellas han sufrido un desgaste en todo este proceso. Pierden la guerra en los terrenos jurídico, mediático y de la opinión pública. Ellas no logran hacer una interpretación de la estrategia enemiga que las lleve a recuperar el terreno perdido en la opinión pública, han perdido legitimidad. Las organizaciones revolucionarias guerrilleras de la actualidad colombiana están perdiendo la lucha en los escenarios de la opinión pública nacional e internacional. Están perdiendo la lucha en el terreno de la legitimidad jurídica interna y externa. Están perdiendo la lucha en el escenario de la guerra informática y mediática. Están perdiendo la lucha en su relación, preparación y educación con la población. Están perdiendo la lucha política ideológica con la burguesía. Estos escenarios hacen parte de las guerras asimétricas o de cuarta generación. Es necesario hacer un alto y replantearse muchas de las cosas hechas hasta el momento. En la actualidad, hay que mirar la existencia de las FARC y el ELN con toda su experiencia militar de tantos años, con el criterio de que no puede ser desperdiciada y debe ponerse al servicio de la lucha revolucionaria continental y más aún ante una factible agresión imperialista a Venezuela. No en vano el gobierno colombiano está enviando mensajes de diálogo a la guerrilla colombiana. Esto tiene su razón de ser.
Si los Estados Unidos están preparando una agresión a Venezuela, lo primero que van a hacer es desactivar unos grupos guerrilleros tan experimentados como las FARC y el ELN, porque esta realidad se le convierte en una retaguardia estratégica que le haría difícil al imperialismo cualquier acción contra Venezuela. El camino de las FARC y el ELN en estos próximos años tendría que pasar por legitimarse y entrar en todo el contexto de guerra de cuarta generación. Dichos grupos constituyen un baluarte continental. Así hay que mirarlas en el concierto político latinoamericano. A nivel internacional, se dice que en el Edén originario, debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosas. Allí, junto a la primera rosa, nació un pájaro, de bello plumaje y un canto incomparable, y cuyos principios le convirtieron en el único ser que no quiso probar las frutas del árbol. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un querubín, y el pájaro ardió al instante. Pero, de las propias llamas, surgió una nueva ave, con un plumaje inigualable, alas de color escarlata y cuerpo dorado. Federación Rusa. Fuerzas del Nuevo Octubre. En la actualidad son 4 los bloques de lucha política revolucionaria en la Federación Rusa. Los 2 partidos más pequeños son precisamente los que más trabajo internacional tienen. Esos 4 partidos que merecen nuestra atención son: Partido Comunista de la Federación Rusa, PCFR, encabezado por Gennady Zyuganov, defiende y continúa la herencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, PKUS, muestra su apoyo a la necesidad de restaurar la URSS, ha defendido la necesidad de apoyarse en el mercado libre capitalista. Es el más grande de los partidos comunistas, posee un gran número de militantes del antiguo PKUS, ha trabajado por ser socio fiable de los partidos socialdemócratas occidentales. Rusia Obrera. Corriente dirigida por Víctor Ampilov, discrepan del PCFR por su política parlamentaria y su defensa de los métodos capitalistas occidentales. Aún así conforman alianzas electorales con este. Hace parte del movimiento en pro de la restauración de la URSS. Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, PKU, dirigido por Nina Andreeva, es el partido más radical, se proclaman marxista-leninistas y defienden a Stalin como un gran continuador de Marx y Lenin. Su objetivo es poner fin a la clase capitalista que gobierna ahora en Rusia y en la antigua URSS, y restaurar el socialismo. Estudiosos del maoísmo y de las críticas realizadas por este al PKUS. Promueve los deslindes entre el revisionismo y el maoísmo. Hacen un llamado a los revolucionarios nacional e internacionalmente a olvidar las viejas disputas, estrechar las manos en una nueva y amplia alianza. Boicotearon las últimas elecciones presidenciales y tacha al PCFR de revisionista. Tienen una gran presencia en la difusión y defensa marxista a nivel internacional, hacen una permanente defensa de la obra de Lenin y Stalin, conmemoran las fechas clásicas de la Revolución de Octubre, el 1 de mayo, etc. Están permanentemente en el centro del movimiento pro restauración de la URSS. Partido Obrero Comunista Ruso, POKR, liderado por Tyulkin, al que perteneció anteriormente el grupo de Ampilov. Al igual que el anterior. Tiene una gran presencia en la difusión y defensa marxista a nivel internacional, permanente defensa de la obra de Lenin y Stalin, conmemoran las fechas clásicas de la Revolución de Octubre, el 1 de mayo, etc. Están permanentemente en el centro del movimiento pro restauración de la URSS. China. La situación china es un poco más elemental de analizar que la de la Federación Rusa, pero al mismo tiempo más confuso. Lo que se conoce es que no existen unas estructuras partidarias como en la Federación Rusa. Además, que la esencia revolucionaria del maoísmo está fuertemente arraigada en amplios sectores obreros, del campesinado y el ejército popular. En China existen alrededor de 8 partidos distintos del comunista, que pueden tener una existencia no problemática, pero no está permitida la oposición abierta. Lo que se puede hacer de una manera clandestina es ganar poder y destapar las cartas en un momento dado. Pero esta táctica no la pudo implementar el grupo de los 4, Jiang Qin, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen, Jiang Qin, ni tampoco el estratega militar Lin Biao. En la actualidad, desde dentro del partido, ha surgido la figura de Guo Xilai, jefe del comité local de la ciudad de Chongqing y miembro del buró político del partido, quien al entender de muchos, representa la izquierda maoísta del Partido Comunista y del pueblo chino.
Este hombre aspiraba con gran apoyo popular al poliburo del Comité Central del PS chino. Pero hace poco fue destituido y encarcelado, y en China se dice que la línea de derecha ha destituido al camarada Boxilai. Al parecer queda en receso esta opción. Valga la pena mencionar que según el blog www.forocomunista.com en un artículo sobre Boxilai, se manifiesta que se está formando un bloque revolucionario opuesto a la restauración capitalista formado por la amplia clase obrera, el campesinado que es donde más nostalgia se siente del periodo maoísta, los intelectuales de izquierda marxista y el ejército popular que sigue siendo el pilar de la revolución. Las filas comunistas estarían formadas por los jubilados de las empresas estatales que expresan su descontento mediante canciones rojas y espectáculos populares, los intelectuales de izquierda como Kong Qingdong, Zhang Hongliang, Han Deqian y los economistas marxistas, artistas progresistas como Zhang Guangtian y los estudiantes. No hay duda que en China se reactiva la lucha de clases, que los comunistas siguen en pie de lucha y que la ciudad de Chongqing es el actual centro de reorganización revolucionaria. Citas del documento. Cita 1 Jorge Gómez Barata. Cuba sí. Q. Hegemonía y geopolítica nuclear. La ley del embudo. http://www.cubasi.cu/index.php interrogación de cierre option igual com /k2 y viego igual itemig igual 3199 hegemonía y geopolítica nuclear %, c 2% fla. Ley del embudo. Cita 2 Geopolítica y actualidad internacional América Latina 2012 http://nuevageopolítica.blogspot.com /2010/04 nueva geopolítica nuclear pensamiento.html. Cita 3 Pablo S. Fontana. Crisis del sistema capitalista. http://www.portalplanetasedna.com.ar/asia/la013.htm. Reencuentro. Colombia, mayo 01 de 2012.